como una profesión, y cuando entra un extraño lo primero que hacen es matarle. Y yo, que he hecho promoción política mucho tiempo, pues doy fe que lo consiguen en el 90-95% de las ocasiones. Vamos a abrir el turno de preguntas, aprovechamos a redistribuir los micrófonos. Parece que hay una pregunta. Buenas tardes, señor Lila. Bueno, le gustamos la intervención, la claridad, sobre todo con la que la ha realizado. Yo quería un poco reforzar, porque hemos estado esta mañana hablando de todo esto que acaba de decir Víctor, pues esta tesis que se está aquí construyendo, bueno, viene ya de lejos, de la conexión entre política, conexión interna, no externa, cuidado, la conexión interna entre política y fútbol. Entonces, yo quería, a ver usted qué nos puede decir al respecto, la conexión concreta entre capitalismo y fútbol, es decir, en el siguiente sentido, el fútbol ha alcanzado sus máximas cotas de difusión en países de mercado pletórico. Entonces, el futbolista no muere en el campo. El futbolista no muere en el campo. ¿Qué conexiones ve usted entonces entre capitalismo, fútbol, en ese caso política, y qué contraste ve usted en el desarrollo que ha adquirido este deporte en estos países con este sistema y la contraposición con respecto a países de telón de acero, dictaduras comunistas, etcétera? ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, yo creo que el fútbol no deja de tener ciertas similitudes con la política y con la economía en general. En el fútbol hoy día, pues el centro del poder reside en Europa, reside en Inglaterra, reside en Italia, reside en España, y la capital burocrática del fútbol mundial está en Suiza. Y los países del tercer mundo son los que suministran la mano de obra a las grandes ligas, eso es efectivamente así. Y en concreto África, es decir, África y Brasil y Argentina, pues que son en algún caso países emergentes, los otros son países del tercer mundo, pues son países que nutren de jugadores a las grandes ligas, ¿no? Y la verdad es que en el mundo del fútbol pues impera la lógica capitalista más pura y más dura, ¿no? Hombre, de todas formas, los jugadores de fútbol de élite pues no son inmigrantes de tercera categoría que ganan 600 euros o que viven en una patera o que viven en una chabola, sino son gente privilegiada, ¿no? Pero yo creo que la ecuación capitalismo-fútbol pues es la misma que puede haber a nivel político-económico, es decir, el primer mundo vive básicamente del tercer mundo, y de alguna manera el primer mundo pues se beneficia y explota al tercer mundo, ¿no? Porque ¿cuántos jugadores han llegado a Europa a pedaburra, con perdón, y luego pues el equipo al que han llegado después de haberlo comprado pues por 200.000 euros, por 100.000 euros o prácticamente por un puesto de trabajo para su padre, como el caso de Lionel Messi, pues luego han sido transferidos a otros clubes por cantidades millonarias, ¿no? La verdad es que aquí el sur todavía sigue siendo el gran paria. Muy bien, ¿más intervenciones? Bueno. Hola Eduardo, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta un poco en relación con la anterior, que tiene que ver con el tema de la corrupción, sobre todo, ¿no? El tema de la corrupción quizá que siempre es tangencial a la historia política, y usted que es un experto en temas de corrupción, como ya ha destacado en su bibliografía, sobre todo en periodismo de investigación, y quería destacar, bueno, pues que Marca fue hace recientemente poco el único medio que fue capaz de cargarse, por así decirlo, a un presidente de un club de fútbol como Real Madrid, en el caso de Ramón Calderón, ¿no? Entonces, por concretar la pregunta, ¿cómo ve usted el nivel de corrupción en este momento en un deporte mayoritario como es el fútbol en este país? Bueno, yo quiero decir que a Calderón no lo tumbó Marca, yo creo que a Calderón lo tumbó Calderón, lo tumbaron las barrabasadas y las corruptelas de Ramón Calderón, como a Felipe González lo tumbó
el terrorismo de Estado, lo tumbó sus corruptelas, como a Richard Nixon lo tumbó el Watergate y las corruptelas que él había perpetrado y que había ordenado perpetrar. Por tanto, Marca lo único que hizo fue poner negro sobre blanco a una situación deleznable desde el punto de vista ético que estaba ahí encima de la mesa y que nadie se atrevió a poner encima de la mesa, ¿no? Vamos a practicar. ¿Y cómo está de corrupción el mundo del fútbol, el mundo del deporte? Pues yo creo que, bueno, lo mismo, yo creo que la corrupción en el mundo del deporte sale bastante menos que en el mundo de la política porque hay menos mecanismos de control, prácticamente no hay mecanismos de fiscalización, menos aún en las sociedades deportivas que en las sociedades anónimas deportivas. Hay pocos mecanismos de fiscalización y además hay una cuestión esencial y es que el periodista deportivo pues no está acostumbrado a hacer investigación y el periodista deportivo desgraciadamente pues tiene miedo a hacer el periodismo de investigación porque teme perder el favor del club o del dirigente deportivo de turno. Pero la verdad es que el día que se levanten las alfombras en el deporte español y en el deporte mundial y en el fútbol español y en el fútbol mundial, la verdad es que yo creo que los índices de corrupción, de suciedad desde el punto de vista ético, no serán muy inferiores a los que estamos observando pues, en la vida política española o en la vida económica mundial. Es decir, yo no creo que el mundo del fútbol tenga unos ratios de corrupción o de poca transparencia inferiores a los que tiene el mundo político. Y bueno, yo podría contar en petit comité pues, casos que conocemos, pero que no contamos porque no tenemos las pruebas pertinentes que ponen los pelos de punta, ¿no? Es decir, aquí hay dirigentes en el fútbol español de clubes de primera división pues, que han acumulado patrimonios salvajes, patrimonios vergonzosos, patrimonios chulescos, diría yo, en muy poco tiempo de permanencia en la presidencia de determinado club y bueno, y la verdad es que llevan unos ritmos de vida pues tremendos, ¿no? Y bueno, y hay dos casos paradigmáticos que ya no voy a decir porque no tengo las pruebas y el día que las tenga lo publicaré en cualquiera de nuestros soportes en Marca, pero hay dos dirigentes en concreto del fútbol español, o más bien exdirigentes, que se han llevado muchísimo dinero en comisiones de traspasos de jugadores y que se han llevado muchísimo dinero de las arcas de sus respectivos clubes y cada uno con el que quiera que ponga los nombres y los apellidos, ¿no? Pero tampoco hace falta ir a Harvard ni ser Einstein para decirlo. ¿Más intervenciones? Bueno, pues yo quería hacer una pregunta sobre... Estoy totalmente de acuerdo con los filósofos de fútbol, la memoria histórica, que es el deporte rey y que todo el mundo se lleva al fútbol, es el deporte que más atrae a la gente, pero yo quería preguntar si, por ejemplo, o sea, el periódico, por poner un ejemplo, se dedica a transmitir a los demás el fútbol, los resultados, éxitos, fracasos, etc. Porque es lo que más interesa y lo que la gente más ve, pero el deporte no creo que son más cosas y son otros deportes como el rugby, que es un deporte en crecimiento, la natación y otras cosas, porque yo soy deportista, por ejemplo, y el fútbol me gusta, normal. Entonces yo los diarios que voy a coger, el 90% es fútbol, que es estupendo y es lo que más la gente sigue, pero será lo que más venda. Pero una empresa buena no se debe preocupar solo de lo que más venda, sino de contentar a todo el mundo. Si no creo que deberían fomentar otros deportes que están en crecimiento, como he dicho ya el rugby, por ejemplo, que se ha profesionalizado en 10 años solo. Bueno, tienes toda la razón, pero nosotros no somos una ONG, eso en primer lugar. En segundo lugar, el 45% de las páginas de Marca se dedican todos los días a deportes que no son el fútbol, y a veces el 50%, y en ocasiones puntuales, como los Juegos Olímpicos, sobrepasamos de largo el 70%. Es decir,
que había allí, que se debía ver marca el tío de arriba abajo, mejor que Juan Ignacio Gallardo, que es su director del periódico, que yo mismo, me dice, no, porque ustedes en el último mes han dedicado el 73,3% en el periódico de las portadas al Real Madrid. Y yo le dije, pues mire, a ese extremo de detalle yo no llego, pero si usted fuera frutero y el 90% o el 70% o el 50% de los, pongamos el 50% de los clientes le demandasen naranjas, o el 80% le demandasen naranjas, pues no iba a poner el 80% de peras y el 20% de naranjas, por una serie de razones, porque se arruinaría. Y esto viene a cuento de que pues, nosotros intentamos dar mucha prioridad a los deportes que no son el fútbol, es más, somos los que más atención dedicamos al baloncesto, a la Fórmula 1, al tenis, ya no digamos al tenis, al rugby, dentro de un orden pues dedicamos bastante atención, pero el problema es ese, que nosotros pues, tenemos un número de páginas limitado y tenemos que atender las demandas de los lectores, las demandas mayoritarias. Lo cual no quita, pues, eso también me pasa, por ejemplo, con los seguidores del Atlético de Madrid, que siempre que me ven, no te estoy en el Calderón y me para uno, el otro, de más allá, oiga, ¿por qué no sacan más al Atleti importada? Y le digo, pues el día que el Atleti lo gane todo, sacaremos al Atleti más veces que al Real Madrid, tan sencillo como eso. Eso así de claro. Esto es un negocio y el Atlético de Madrid en esta última temporada pues ha salido en numerosísimas ocasiones mucho más que en los años anteriores. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid ha ganado la Europa League, ha hecho un campañón sensacional, fue finalista de la Copa del Rey y ganó la Supercopa del Mónaco al Inter de Milán hace 3 semanas. Es decir, que el Atlético de Madrid tiene cada vez más protagonismo en los últimos tiempos, por una sencilla razón, porque se lo ha ganado el terreno de juego. Y aquí, pues, es decir, si Nadal fuera el 200 del mundo, pues no tendría ninguna portada. Y siendo como es pues el mejor deportista español de nuestro tiempo, pues tiene portadas cada 2 por 3, sencillamente por eso, porque es el mejor y porque vende. Hola, buenas tardes. Primero darle las gracias por la magnífica exposición que ha hecho. Y yo lo único que le quiero, dentro de la memoria histórica, decir que en tiempos de franquismo nos obligaban a los estudiantes a hacer educación física en las asignaturas. En los planes de estudio teníamos que hacer educación física. Creo que los que tenemos un poquito de edad, eso era cierto. O sea que el deporte ya estaba dignificado por Franco. Nada más que era eso. Muchas gracias. Yo la verdad es que cuando mi Franco tenía 7 años, con lo cual no me dio mucho tiempo a hacer deporte. Pues yo sí que tuve que hacer gimnasia, ¿eh? Yo sí que tuve que hacer gimnasia. Señora Linda, en primer lugar quiero decir que estoy completamente de acuerdo con usted en una cosa y en desacuerdo en otra. Estoy completamente de acuerdo en que usted dirige un periódico que es un negocio y como tal tiene que sacar el mayor rendimiento posible. Pero eso no quiere decir que nos venda motos. Es decir, el Atlético de Madrid juega una semifinal de Liga Europea contra el Liverpool y la portada es un rinconcito de que juega hoy el Atlético de Madrid mientras Cristiano Ronaldo estaba estornudando por estar eliminado desde hacía 4 meses. O sea, comprendo que usted tiene que venderle periódicos a los madridistas que son de una gran cantidad, pero no me diga que el Atlético de Madrid últimamente ha ganado bastantes más cosas, juega una semifinal europea, que si la juega el Real Madrid son la primera página de contraportada y 33 páginas anteriores, y en este caso es que ha estornudado Cristiano Ronaldo. Pero volvemos a lo que le he dicho antes. Yo le hago la pregunta a usted. Imagínese que usted dirige marca. Le vuelvo a repetir, posiblemente yo le dedicara hasta más páginas al Real Madrid. Entonces, me ha dicho. ¿Sabe lo que ocurre? Que yo soy responsable de los resultados del periódico ante una junta de accionistas. Y si no consigo esos resultados, ¿qué va a ocurrir? Pues que me den una patada en el lugar donde la espalda pierde su peso. Yo soy el primero que es que yo. Pero no me diga luego que hace lo contrario. No, vamos a ver, nosotros en eso le he puesto el caso de Lírico, sí, yo le voy a contar otro caso. El día que el Atlético de Madrid juega la final de la Supercopa, yo voy a Mónaco y resulta, bueno, pues que está Enrique Cerezo cabreado,
el otro de más allá cabreado, Miguel Ángel Gil me mira con mala cara, joder, siempre estáis igual, y ¿qué ha pasado ahora? Y me dice, no, que es que dais la portada de Mourinho y la final la dais por arriba, y dábamos bastante grande al Atleti, lo dábamos a 5 columnas, y por debajo más grande a Mourinho. Y les explico, les digo, mira, la única diferencia es que todo el mundo sabe que hoy el Atlético de Madrid va a jugar la Supercopa de Europa, todo el mundo. Todos los aficionados al fútbol, los del Atleti, los que no son del Atleti, los de más allá. Hasta mi mujer, que no le gusta el fútbol, lo sabía. Y la diferencia es que todos los medios tienen eso, pero el resto de los medios no tienen la entrevista a José Mourinho en rigurosa exclusiva que íbamos ese día. Que por supuesto, si el Real Madrid jugara una final europea, no había entrevistas en exclusiva para nadie porque había que dedicar los 3 días a la final que jugara el Real Madrid. Bueno, pero o a lo mejor no. A lo mejor no. Imagínese que a lo mejor también. Pero imagínese que el día que juega la final europea el Real Madrid, pues se produce la circunstancia, pues pongamos por caso, que Messi ficha por el Madrid. Pues sí, claro, pues habría que cambiarlo todo, claro. Sí, pero porque ficha por el Madrid. Pero insisto, bueno, porque ficha por el Madrid, pues eso sería noticia. Es decir, nosotros damos prioridad a la exclusiva, a la primicia. Lo que ya sabe todo el mundo está en todas las radios, en todas las teles, si no tenemos otra cosa lo damos, si es impepinable lo damos. Es decir, nosotros al día siguiente, el día que se juega la Supercopa en Mónaco, yo estaba allí, yo vi cómo ganaba brillantemente el Atlético de Madrid, y al día siguiente abrimos a toda pastilla del periódico, que usted lo habría comprado y lo habría leído, papá, ahora todo el mundo querrá ser del Atlético. Lo leyó. ¿Cómo iba Mourinho? Jibarizado. ¿Cómo iba el Atlético de Madrid? Gulliverizado. Ya está. Si ya coge y a un supercampeón de Europa le dedican la primera página a Mourinho, ya para ir a los 2. No sé, pero le estoy diciendo. A 5 columnas. Campeonísimo de Europa. Y es más, en Marca tenemos un cariño muy especial al Atlético de Madrid por varias razones, sobre todo por una por encima de todas las demás. Y es que el Atlético de Madrid tiene la mejor afición de este país y con diferencia. Yo no he visto nunca a una afición que perdiendo su equipo, ganando, empatando, lo que sea, anime siempre por igual con el mismo fervor a su equipo. Yo no he visto nunca, y es la mejor afición de España. Y no es la primera vez que lo digo, lo he dicho entre 50 y 60 veces. Hola, buenas tardes. Vamos a mi intervención. Creo que está a mitad de camino entre una pregunta y una demanda, y va un poco también relacionado con el periódico y con los organizadores de este foro, que es el Centro de Investigación e Historia del Fútbol Español. Entonces yo pregunto, sé que la labor del periodista y el empresario periodístico, lógicamente, es vender su producto y obtener unos números, incluso si es factible mejorarlos. Ahora digo yo, siendo consciente de ello, siendo consciente también de que muchas veces, o casi siempre, el día a día nos come, y más ahora que hay fútbol prácticamente a diario, pues prácticamente esta semana a diario, entiendo yo que podría haber cabida, y también el periódico, este y por otro cualquiera, es responsable un poquito de generar y de crear cultura deportiva, cultura futbolística en este caso, y yo entiendo que la labor que se hace en asociaciones como por ejemplo el CIF, con investigaciones rigurosas, con muchas horas de trabajo y dedicación, entiendo que la prensa diaria podría hacer acopio de esto, del trabajo, del resultado del trabajo de estas personas, un poquito pues para darle cabida en las páginas diarias, pues a la hora de dar una perspectiva histórica de un evento, de un enfrentamiento entre dos equipos. Entiendo o entendería que eso también ayudaría a elevar el nivel del periódico, a generar cultura futbolística, y creo que no iría en detrimento de unos números empresariales más o menos reseñables. Vamos, es un poquito una pregunta y una demanda también. Yo creo que ganaríamos todos un poquito, ¿no? En este sentido. Si me permites un momento, Eduardo, dos cosas. Lo primero, este señor no es miembro del CIF, que quede claro. Y lo segundo, muy importante, quiero decir que lo he dicho antes y vuelvo a insistir en ello. Quiero decir que Marca nos ha ayudado mucho a que este foro haya tenido lugar. Es muy fácil decirlo hoy. Tenemos es una crítica, ¿eh? No, pero Marca nos hace
caso, no solo ahora, sino en otras múltiples ocasiones. Es cierto que habría a lo mejor que prestar más atención a los aspectos más intelectuales del deporte y a esa memoria histórica del deporte. No tenemos el espacio suficiente, pero yo sí puedo asegurar y aseguro que dentro de todos los medios deportivos de este país seguramente somos los que más atención dedicamos a estas cuestiones de largo. Sí, nada, yo quería incidir en esto, es decir, que sin Marca esto no habría sido posible directamente. No se trata, bueno, se lo planteo a la señorita porque hoy es el que está aquí, pero se lo podría plantear también a cualquier director de cualquier otro medio deportivo en este caso. Está bien y en parte es una demanda bastante razonable y con bastante razón. Es decir, que yo lo agradezco como miembro del CIEF, desde luego, pero que quiero dejar en este punto muy claro que la colaboración de Marca ha sido imprescindible para este punto. No, ya digo, es bien fácil de demostrarlo y tenemos los periódicos fuera, tenemos una página dedicada al foro Félix Martiolais y tenemos al director de Marca sentado aquí y a su director de Marca sentado entre el público. Sí, no es una crítica ni a la señorita ni a su medio de comunicación, es un planteamiento que hago a viva voz porque creo que es una demanda que no está suficientemente satisfecha en el mercado periodístico español. Que cojo el reto de la vida y que tomamos en cuenta. Nada, muchas gracias en todo caso, y que quiero decir que... Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Qué le parece que Guardiola le ha culpado, entre comillas, de la lesión de Messi y por qué dijo esa frase? Le agradezco que haga esa pregunta, como diría él, ¿no? No me la han hecho en las últimas 24 horas, no me la ha formulado nadie, la verdad. Bueno, Guardiola hay que decir que se equivoca, ¿no? Por una razón elemental, que es hasta un personaje tan poco inteligente como él entendería. El que le da la patada a Messi es ufano, si no se lo digo yo. Punto primero. Segundo, Guardiola miente, porque cuando se dice una cosa y se descontextualiza, se miente. No hay peor mentira que una verdad a medias. Yo en un videoblog dije, cuando se estaba acercando un Real Madrid-Barcelona, que la única forma que tenía el Madrid de parar a Leo Messi era por lo civil o por lo criminal. Pero maticé, dentro de los límites del reglamento. Yo lo maticé. Y Guardiola omite ese pequeño dato, que no es un dato baladí. Como omite otra pequeña cuestión, que yo no había hecho esa afirmación en las vísperas del Atlético de Madrid-Barcelona. Esa afirmación la hice hace 7-8 meses. Tercero, es una afirmación utilizada habitualmente en el mundo del fútbol. Cuarto, es una expresión que la ha empleado en numerosísimas ocasiones Luis Aragonés sin que nadie la haya acusado de matar a Manolete a Luis Aragonés. Y quinto, a mí me parece despreciable la gente que con actitudes fascistas pone a uno en la diana para que luego otros hagan el trabajo sucio. ¿El trabajo sucio cuál es? El de vilipendiar a la gente, el de calumniar a la gente y eventualmente el de conseguir que a un periodista le puedan poner en riesgo su integridad física. Y si a mí me ocurre algo, el responsable de lo que me ocurra será el señor Guardiola. Yo no diré, como dice él, o como insinúa él, que él me ha agredido, yo nunca lo haré. Pero si a mí me ocurre algo en algún momento, el responsable de que me ocurra algo será el señor Guardiola, que al más puro estilo fascista, me ha puesto en la diana. Y me ha puesto en la diana con argumentos falsos, con medias verdades y a sabiendas de que es una afirmación extemporánea. Bueno, la suya es extemporánea porque yo hablé de ese tema hace muchos meses y dije y precisé dentro de los límites del reglamento. Insisto, es una expresión además que ha empleado en numerosísimas ocasiones don Luis Aragonés. Luis Aragonés es, junto con Vicente del Bosque, el mejor entrenador que ha tenido este país. Luis Aragonés, yo no he visto a nadie que se le haya tirado a la yugular por decir que hay que parar al equipo contrario por lo civil o por lo criminal. Jamás lo he escuchado. Es más, cualquier persona del mundo del fútbol medianamente entrenada en estas vidas y que sepa un poquito de esto,
sabe que esto es una expresión común, habitual y normal. Y con eso yo no estoy diciendo que vayan a agredir a Messi, no, a Messi lo ha agredido Ufallusi. Del que va a pegar por esa agresión, por esa entrada violenta es Ufallusi. Punto. Sí, lo tengo, por favor. Sí. Bueno, estamos en una conferencia en la que se está relacionando historia y fútbol. Evidentemente, yo creo que el fútbol ha sido utilizado por los gobernantes, como bien ha dicho Eduardo, a lo largo, yo nací en el 48 y llevo viendo fútbol por el año 52 o 53, muchísimo fútbol. En el Cerro del Pimiento, en el campo de la Federación de Estado del Metropolitano, en el Bernabéu, etc. Y he vivido por la época de Madrid, yo estuve en el año 57 en el Bernabéu en la final de la segunda Copa de Europa, en el 64 en la Copa de Europa, en la Copa de España, etc. Y he observado, que tengo dudas razonables acerca de la instrumentalización que se ha podido, si es que se ha realizado, no lo sé, del motivo arbitral por parte de los elementos que podían mover los hilos de la Federación Española para que en determinadas circunstancias pues los títulos de liga tuvieran una orientación u otra. En la década de los 80 pues hubo 2 ligas seguidas a la Sociedad, otras 2 ligas seguidas al Real de Bilbao. En la década de los 90 2 ligas seguidas al Barcelona, coincidiendo con sendos partidos de Madrid en Tenerife. En la época de los años 50 en Madrid lo ganaba absolutamente todo. ¿Qué puede haber de todo esto? Porque, bueno, el árbitro evidentemente se equivoca, es decir, el error puntual, el error, digamos, aislado, el error de bulto, yo creo que es más disculpable que el arbitraje en que uno entiende que se está cortando el juego, no se sirve de la ventaja, no se pitan determinadas faltas sordas, el tobillo, como hacía Santa María, como Zápara, Santa María y Zápara siempre entraban, dejaban los tacos y dañaban ligeramente el tobillo del delantero. El tobillo del delantero a la tercera vez ya no entraba, es decir, se arrugaba y el balón se la llevaba con toda limpieza ya, pues Zápara, magnífico defensa medio defensivo de Madrid, o Santa María, magnífico central. No sé si me has cogido un poco el fondo de la pregunta que yo quería plantear. Bueno, yo lo que digo es que Guardiola no ha olvidado una cosa al hilo de la política de estos días, y es que sus jugadores han cometido y han perpetrado acciones mucho más fuertes en los últimos meses que la que perpetró el otro día Ufallusi sobre Leo Messi. El año pasado hubo una entrada de Rafa Márquez sobre Canales en Camp Nou y no pasó nada, porque la corrección política indica que no se puede criticar ni al Barça ni a Guardiola, y que si lo haces, pues eres poco menos que un demonio. La corrección política también impidió que se criticase, se censurase y se sancionase adecuadamente una entrada escalofriante, tan escalofriante como la que aconteció sobre Leo Messi, que tuvo lugar el año pasado en el estadio del Racing, y en la cual Dani Alves pues dejó el tobillo en la misma posición, con el mismo número de grados que le dejó Ufallusi a Leo Messi. También he echado a faltar pues, en fin, la misma campaña que estamos viendo estos días, que yo creo que por otra parte es justa. Cuando Turella ya lesionó de Zaragoza y lo envió a la enfermería durante 6 meses, ¿no? Es decir que, en fin. Bueno, ahí vamos, son las 7 y 2 minutos, estamos fuera por 2 minutos, pero vamos a dar un último turno de palabra. No sé quién quiere, sé que había un turno pedido, pues por favor es la última intervención. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Me gustaría saber cuándo se esperan que Marca a tener beneficios y por qué la han creado, por qué finalidad. Bueno, la hemos creado porque pensábamos que había un nicho de mercado importante y porque Marca tenía hasta ahora 3 patas. Una es el papel, otra es internet, la tercera es la radio y la silla estaba coja, nos faltaba la parte audiovisual
y la verdad es que en España yo creo que hacía falta un canal, pues al estilo ESPN en los Estados Unidos, un canal dedicado exclusivamente al deporte, ¿no? ¿Y cuándo pensamos dar beneficios? Pues yo creo que esto es un proyecto que antes de un par de años pues no nos dará alegrías económicas suficientes, pero la verdad es que todos los analistas y todos los personajes del mundo financiero que han escudriñado la operación dicen que el futuro de Marca TV es muy halagüeño, ¿no? Y por tanto, la verdad es que las primeras cifras están siendo espectaculares. España, la TDT, llega al 60% de los hogares. Marca TV, por una cuestión de sintonización, todavía llega al 20%. Y hay ya muchos días que estamos, muchos días puntuales, no todos, que estamos batiendo a cadenas que llevan mucho más tiempo que nosotros, incluso a cadenas generalistas, con lo cual pues yo creo que el panorama pues no puede ser mejor. Bien, pues vamos a cerrar aquí con la última pregunta ya. ¿Qué le parece la influencia de los medios de comunicación en los equipos? Bueno, por ejemplo, como el año la expulsión de Pellegrini, ¿hubo este año, este verano? Bueno, a Pellegrini no le ha expulsado ningún medio de comunicación, ha prescindido de sus servicios y le ha rescindido el contrato el Real Madrid, en concreto el presidente del Real Madrid. Por tanto, pues esta pregunta habría que formulársela al presidente del Real Madrid, que es el presidente de esa sociedad. Por tanto, la influencia de los medios, nosotros hemos sido contrarios a Pellegrini. Y bueno, yo creo que teníamos y tenemos todo el derecho del mundo a discrepar del entrenador del Real Madrid, sea Pellegrini o sea el que sea, y nosotros pensábamos que era un entrenador al que le venía grande el puesto y nada más. Y luego es un personaje además que no hay que olvidarlo. En la vida, en el mundo del deporte, que al fin y al cabo es un espectáculo, es un deporte, pero también es un negocio, por lo que cuentan son los resultados. Y de todos los títulos que jugó el año pasado el Real Madrid, Pellegrini ganó exactamente 0. Y además de todo eso, sometió al Real Madrid a un ridículo histórico que dentro de 20, 25, 30 años se seguirá recordando que fue un encorconazo. Y yo creo que eso, y la eliminación de la Copa Europa, y la no consecución del título de Liga, y la no consecución del título de la Copa del Rey, pues son motivos más que suficientes para prescindir de sus servicios. Pero insisto, es una opinión mía, y el que ficha y rescinde los contratos de los entrenadores, pues es el presidente del club respectivo, y en este caso Florentino Pérez, y punto. Muy bien, pues vamos a terminar el acto. Vuelvo a insistir en las gracias al diario Marca. Como decía un poco aquí la pregunta, con mucho tino, quiero decir que he querido aclarar la cosa porque es verdad que precisamente este acto ha sido organizado en gran medida gracias al Marca, desde luego la presencia de Eduardo Inda, pero también es verdad, respondo, que creo que llevas razón en tu planteamiento, es decir, que cierto nivel intelectual, y utilizo esta palabra así un poco alegremente, ¿no? Pero cierto nivel intelectual no tiene por qué estar reñido con el fútbol, y precisamente es lo que hemos querido demostrar organizando nosotros este foro. Es decir, ayer tuvimos a Jorge Valdano, que yo precisamente presenté diciendo esto, que él era el primer hombre de fútbol, creo que había sido el primer hombre de fútbol que había sido capaz de romper completamente con esta imagen cerril del hombre de fútbol, ¿no? Planteando con una manera de hablar, de expresarse, con unos conceptos, un contenido en su discurso muy diferente. La exposición de Inda ha sido, creo que, muy brillante, lo hemos dicho antes, y desde luego que el turno de preguntas es muy inteligente. Por lo tanto, sí es verdad, y esta es la muestra, que el fútbol no tiene por qué estar reñido con un cierto nivel, que es verdad que a diario pues hay ciertos contenidos que no tienen cabida, pero este foro ha demostrado pues que a diario no, pero que una vez al año, por ejemplo, se puede. Entonces, más de una vez al año, pues yo creo que también, ¿no? Y que eso no tiene por qué estar reñido con una serie de beneficios, pero desde luego que la labor de Marca en este sentido ha sido modélica. Yo no puedo dar más que las gracias, insistir una y otra vez. Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia, gracias al Marca, gracias a Juan Ignacio Gallardo, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.